Esta es la historia de un mestizo chichimeca que vivía en México el año 1531. Hola, yo soy Juan Diego y tengo 57 años. Vivo felizmente con mi esposa, la hermosa María Lucía, y juntos vendemos maíz en la esquina de un mercado. Un día, mientras Juan Diego trabajaba, un amigo le avisó que su esposa se estaba muriendo. Juan Diego, asustado y muy triste, corrió a su casa donde encontró a su esposa en el suelo y sin respirar. Muy desconsolado, Juan Diego decidió buscar refugio espiritual en Dios, y así fue a la iglesia para rezar por el alma de María. De camino a la iglesia, Juan Diego estaba pasando por el cerro de Tepeyac cuando de repente escuchó la voz de una mujer que lo llamaba por su nombre. Juan Diego, Juan Dieguito. Juan Diego siguió la voz y vio a una mujer. Ella parecía como si estuviese parada enfrente del sol. Juan Diego sintió su alma llenarse de amor y al reconocer quién le hablaba de rodillas. Juan Dieguito, dile al obispo que construya una iglesia aquí en este cerro. Yo soy la verdadera Madre de Dios. Juan Diego se dirigió a ver al obispo, pero tuvo que esperar un tiempo para poder verlo. Después de mucho tiempo de espera, el obispo finalmente recibió a Juan Diego. Mi respetado obispo, le traigo un mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella pide que se construya una iglesia en el templo de Tepeyac. El obispo pensó que Juan Diego estaba loco y no quiso creerlo. Juan Diego intentó convencer al obispo de que era verdad, pero no pudo. Derrotado, Juan Diego regresó al cerro para explicarle a la señora lo que había pasado con el obispo. Mi señora, el obispo no me quiso creer. Juan Dieguito, tienes que intentarlo de nuevo. Al día siguiente, Juan Diego regresó a ver al obispo, pero esta vez fue recibido rápidamente. De nuevo, Juan Diego repitió lo que quería la señora, y aunque el obispo lo escuchó, le pidió a Juan Diego que llevase una señal para así asegurarse de que no estaba mintiendo. Juan Diego regresó al cerro para ver a la señora, la cual se le apareció y le dijo que el obispo quería una señal. Ella le dijo que regresara por la mañana y que entonces recibiera su señal. Sin embargo, mientras Juan Diego regresaba a su casa, recibió noticias de que su tío estaba muy enfermo. Juan Diego, lamento decirte que tu tío está muy enfermo. Se encuentra muy mal, perdón. Temiendo que su tía muriese, al igual lo que hizo su esposa, Juan Diego corrió a casa para tratar de curarlo. A la mañana siguiente, Juan Diego estaba pasando por el Tepeyac en búsqueda de una cura para su tío, cuando la señora le apareció y con inquietud le preguntó lo que sucedía. Señora, perdóneme que no la haya buscado, pero mi tío está muy enfermo. Hijo mío, no te preocupes. Le dijo la señora. Yo voy a curarla. Ahora ve y cortar las rosas más bonitas que encuentres en el cerro. Ponlas en tu tilma y tráemelas. Juan Diego pensó en el hecho de que las rosas no crecían en esa época, y mucho menos en ese lugar. Sin embargo, Juan Diego se dedicó a buscarlas. Las encontró y se las llevó a la señora. Al recibirlas, ella las arregló poniéndolas en la tilma de Juan Diego y le pidió que no las enseñara a nadie, solo al obispo. Cuando Juan fue en busca del obispo, tuvo que esperar para poder verlo. Mientras esperaba, los sirvientes del obispo se dieron cuenta de que cuando trataban de arreglar las rosas, estas desaparecían. Entonces ellos lo llevaron junto al obispo. Al ver al obispo, Juan dejó caer las rosas. Al ver lo que sucedía, todos quedaron sin palabras y cayeron de rodillas. Juan no entiende por qué no hablaban, pero de repente vio su tilma. En ella estaba marcada la imagen de la Señora de Guadalupe. Al presenciar este milagro, el obispo se encontró convencido y fue así que permitió que construyan la iglesia en el cerro donde Juan había visto a la señora. Hoy en día la tilma de Juan Diego con la imagen de la Señora de Guadalupe puede ser vista en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en el norte de la Ciudad de México. Y hoy, tanto como ayer, la Señora de Guadalupe nos guía y nos protege.